Listo, amado, muy buenos días. Shabbat Shalom a todos, bendiciones. En esta mañana vamos a estar compartiendo dentro de ya este estudio del libro de los Salmos, el día de hoy, el himno número 147, un himno muy hermoso, muy lindo, que contiene 20 versículos que vamos a estar aquí compartiendo uno por uno. Entonces, amados, vamos a dar inicio, pero antes de iniciar, pues como es costumbre, vamos a iniciar con una oración, dándole gracias al Eterno por todo lo que nos permite vivir. Entonces, oremos. Amado Padre, bendito eres, Señor, gracias te damos por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu compasión, por tu fidelidad. Gracias te damos, Rey, por todo lo que haces. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio, Padre, que nos das de reunirnos, Señor. Quizás hoy a través de esta virtualidad, a través de estas herramientas de informática, Señor. Padre eterno, gracias, te damos por tu fidelidad. Padre, sabemos, Señor, que en este caminar, en este peregrinaje, vamos a encontrar muchas circunstancias, Padre eterno. Aún tú mismo, Señor, en tu palabra, nos dejaste registrado, Señor, que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que nuestra confianza, Padre, debe estar colocada en ti, porque tú has vencido el mundo, Padre, y por eso, Señor, una vez más, depositamos, Señor, nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, sabiendo, Padre, que tú todo lo puedes, que para ti no hay nada imposible. El apóstol Pablo, Señor, en algún momento también decía, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Mashiach, que me fortalece. Y hoy, Rey amado, recordamos, Señor, tu palabra, traemos a memoria, Señor, tu Torah, Padre, para fortalecer nuestra emuná, para nuevamente, Señor, que sea de ese apoyo, Padre, para levantarnos emocional, espiritualmente, Señor, y poder afrontar así cada circunstancia que podemos vivir. Tus manos, Señor, encomendamos, Padre, todas las circunstancias vividas, Señor, como orábamos esta mañana, Señor, por Israel, por todo lo que está viviendo, Señor, nuestro hermano mayor, Padre eterno, sé tú guiándoles, Padre, y ayudándoles en medio de estas circunstancias. Aún oramos por las naciones a su alrededor, Padre celestial, todas las naciones que hacen parte de este conflicto, Señor, para que seas tú colocando, Señor, en ellos el querer como el hacer de tu buena voluntad. Y, Padre, que reine tu paz, que reine tu gozo, tu shalom. Padre, en tus manos encomiendo, llamado este estudio, esta enseñanza, Señor, que sea de mucha ayuda para nosotros, que sea ese alimento espiritual que estamos necesitando, Señor. Y disponemos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que seas tú hablando en nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a dar inicio a este estudio del Salmo 147. Voy a ir aquí a las diapositivas. Voy a ver si de pronto aquí hago el puntero. Listo, aquí lo tengo. Vamos a iniciar leyendo el himno. En la Torah viviente dice de la siguiente manera: desfilada de alabanza por el favor de Adonai hacia Jerusalén e Israel, su pueblo. Y aquí, bueno, me salté unas letras. Aleluya. Aleluya. Este es uno de los himnos que hace parte de los denominados Aleluya. Este es el segundo de esos últimos 5 himnos de alabanza que se encuentran en este libro de los Salmos o Sefer Tehillim. Dice la palabra del Eterno. El salmista escribe diciendo: qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Adonai. Qué dulce cantar alabanzas gloriosas a Adonai. Está reedificando Jerusalén, recogiendo los desterrados de Israel. Él sana al de corazón quebrantado y venda sus heridas. Él determina la multitud de las estrellas y las llama por su nombre. Nuestro Adonai es grande, vasto es su poder, su sabiduría infinita. Adonai levanta al manso, pero lleva al pecador a tierra.
Canten a Adonai con acción de gratitud, canten alabanzas en la lira a nuestro Adonai. Él cubre las de nubes, los cielos, provee lluvia para la tierra, hace que la hierba crezca en las colinas y da comida a las reses, hasta a los polluelos de los cuervos cuando lloran. Él no se deleita en la fuerza del caballo, ningún placer en la agilidad del hombre. Adonai se complace en aquellos que le temen, en aquellos que esperan por su misericordia. Glorifica a Adonai, oh Jerusalén. Alaba a tu Adonai, Sión, porque él refuerza los barrotes de tus puertas. Él bendice a tus hijos dentro de ti. Él trae shalom dentro de tus fronteras. Él te sacia con lo mejor del trigo. Él envía su palabra por toda la tierra. Su mandamiento corre ligeramente. Así él da nieve como lana, esparce el rocío como ceniza, envía cristales de hielo como migas de pan. ¿Quién puede soportar tal frío? Entonces envía su palabra y los derrite. Él hace que el viento sople y que el agua fluya. Él revela su palabra a Jacob, sus ordenanzas y juicios a Israel. Él no ha hecho esto por otras naciones. Ellos no conocen sus juicios. Aleluya. Bueno, amados, iniciamos este himno, un himno muy bonito de parte del salmista, aquí alabando al Señor de manera muy detallada. Como es costumbre, les traigo el comentario de la Biblia de las Américas, las notas que ellos tienen ahí en esta Biblia de estudio, una Biblia muy, muy buena. Yo la tengo físicamente y es la Biblia que he tenido durante, ya me la regaló una amiga, teniendo yo como algunos 3 años en el Evangelio, 3 años de haber conocido al Señor, y esa versión bíblica ha sido de mucha bendición para mí. Ya en algún momento les comenté una experiencia que tuve viendo las notas esas de estudio, y ha sido de bendición, como les decía. Entonces, esa Biblia tiene unas notas y con respecto a este himno 147 dice lo siguiente: este es un himno de alabanza al Señor que sana al quebrantado de corazón, transforma la sequía y tierra seca en nubes de lluvia y montes verdes, y la nieve y la escarcha en corrientes de agua. Él es el Dios de Israel que confirma su palabra en Jacob, construyó a Sión y congregó a los dispersos de Israel. El salmo se divide en 3 estrofas. De la siguiente manera, cada una empieza con un llamamiento a la alabanza, seguido por la esencia de la misma. Cada estrofa enfoca el tema del gran poder de Dios en la creación y en el de sus benevolencias del pacto. La mención de Israel forma una inclusión alrededor del salmo, y las referencias a Jerusalén vinculan la primera y la tercera sección. El salmo está unido por el desarrollo progresivo del poder de Dios en la naturaleza, desde el control de las estrellas al control de las nubes de lluvia, a la provisión de alimento para bestias y aves y cosechas para su pueblo. Entonces, amado, este es el comentario a nivel general que hace la Biblia de las Américas de este himno. Y vamos a iniciar verso por verso, haciendo los diferentes detalles y las diferentes anotaciones. Inicia diciendo el salmista con el verso número 1: qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Adonai, qué dulce cantar alabanzas gloriosas. Esta expresión con la que inicia el salmista este himno es una expresión de alguien que definitivamente ha sido una persona que ha sido tocada por el Eterno, ha sido una persona que su corazón ha sido transformado, una persona que muy posiblemente tiene una comunión estable y en armonía con el Eterno. Porque para llegar a decir que qué bueno es cantar alabanzas a Adonai, eso cualquiera no lo puede decir. Cualquiera del mundo no tiene esos deleites. Por el contrario, hay mucha gente que le fastidia todo lo que tiene que ver con Dios, con el Eterno y su palabra. Hay gente del mundo que se le menciona a Dios y ya manifiestan, y aún su expresión es una expresión de fastidio. Por lo tanto, cuando hablamos de
de ese deleite o de esa forma de verlo, de qué bueno es cantar alabanzas a Adonai, vemos que ya esa expresión la puede hacer una persona ya convertida, una persona que el Señor ha colocado ese querer como el hacer de su buena voluntad en su corazón. Entonces, vamos a iniciar con esta palabra, qué bueno. Qué bueno en el idioma hebreo. En el día de hoy no les traigo muchas palabras en hebreo porque el himno es un poquito extenso y quiero irme a lo puntual. Ese himno inicia con la frase ki tov. Ki tov, sabemos que ki es porque y tov es bueno, o también podría decir que o bueno. Entonces, se podría interpretar de la siguiente manera, porque bueno, y aquí cuando habla de cantar alabanzas en esta partecita, hay una palabra que estuve explicando la semana pasada, y la palabra aquí es la palabra sanra, que tiene que ver con la palabra samar, si no estoy mal, en hebreo, que expliqué la semana pasada, que recuerden que tiene que ver con cuerdas, tiene que ver con violín, tiene que ver con instrumentos musicales. Y estuvimos explicando de que cuando se hace un análisis de la palabra, nos damos cuenta que esto tiene que ver con sacar lo mejor, Entonces, es por eso que hay algunos intérpretes que para esto lo interpretan de la siguiente manera. Porque bueno es componer la melodía, o qué bueno es tributar lo mejor ¿a quién? A nuestro Adonai. Qué bueno es tributar lo mejor a nuestro Adonai. Entonces, luego de eso aparecen otras palabras como kinaim, que ya aquí traducen qué dulce. Pero aquí esto tiene que ver porque literalmente se debe traducir porque es agradable, Entonces, seguimos, porque qué bueno es componer la melodía, o qué bueno es tributar lo mejor, porque es agradable, y sigue diciendo na'abat, el hebreo. Ese na'abat tiene que ver con esa, cuando uno observa algo, por eso a veces algunas expresiones hebreas son un poco complicadas de llevarlas al español, porque tiene que ver con la esencia hebrea. Y esta expresión na'abat tiene que ver con esa armonía, cuando uno ve algo que en ese algo se ve lo armonioso, algo que concuerda, que tiene esa, como que esa armonía que se ve a la vista, se ve bueno, pero esa vista de verlo algo bonito, algo agradable, tiene que ver mucho con armonía. Entonces el salmista aquí está diciendo, porque es agradable, porque se ve armonioso, dice al final, tu tejilá. ¿Y qué es tejilá? Hablamos de tejilá, recuerden que esa palabrita suena muy parecido a la palabra tejilín, y recuerden que hemos hablado de tejilín, tiene que ver con las maravillas del Eterno. Y cuando hablamos de tejilá, tiene que ver con la proclamación de las maravillas del poder de Hashem, ¿ya? Y aquí el salmista, pues lo que está dando a entender es que él ve una armonía, él ve una armonía en la obra de Hashem, él ve una armonía en las maravillas de Hashem, y esto lo ha llevado a él a en su querer, como el hacer de esa buena voluntad que el Señor coloca en nuestros corazones, de sacar lo mejor, de sí, porque se siente en un estado de un estado agradable, se siente en un estado de armonía. Amados, y esa es una de las cosas que el Eterno viene a hacer a nuestras vidas, a crear armonía en nuestra vida, una armonía, pero una armonía que tiene que ver con Él y su palabra. Cuando nosotros estábamos en este mundo, sin Dios, sin esperanza, como dice la palabra, estábamos lejos del Eterno, éramos enemigos de Él, estábamos sin armonía, estábamos aferrados a las cosas de este mundo, aferrados a los afanes de esta vida, y no teníamos nada que ver con las cosas del Eterno, con sus mandamientos, y absolutamente nada. Y el Señor nos llama, dice la palabra, nos llama de las tinieblas a su luz admirable.
Pero al llamarnos a esa luz admirable es para generar en nosotros una armonía con Él, para que cuando tú y yo entremos en juicio podamos entrar de manera confiada, como dice su palabra, confiadamente. Y esa confianza, amados hermanos, nos la da nada más y nada menos que nuestro Señor Yeshua, cuando ya nosotros entendemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Cuando entendemos, podemos comprender, analizar, poder sentir eso que Él hizo por nosotros, y entonces en nosotros todo eso va a comenzar a generar armonía. Y eso mismo, amados, cuando nos alimentamos de la palabra del Eterno, es lo que nos lleva a nosotros a poder cada día apartarnos más de las tinieblas y unirnos más a su luz, unirnos más a su palabra, unirnos más a su mitzvot, a sus mandamientos. Y esto es lo que va generando poco a poco, a medida que transcurre el tiempo, transformación, y esa transformación va generando en nosotros esa armonía, amados, que nos permite ver las cosas del Eterno como ese algo agradable, ese algo armonioso, ese algo maravilloso, ¿ya? Ese algo maravilloso. Entonces, amados, vemos que el Señor es bueno. Mire que el verso número 1, que aquí no lo coloca, inicia con la palabra, en el hebreo, inicia con la palabra aleluya. Y la palabra aleluya, como yo ya se les he explicado en muchas ocasiones, que tiene que ver, o literalmente se traduce proclamar las maravillas de Yah, significa eso. La palabra aleluya tiene una connotación muy importante adicionalmente a lo que ya no hemos explicado, y es que la palabra aleluya tiene que ver con un grito de victoria en contra de la muerte. La palabra aleluya es un grito de victoria en contra de la muerte, o cuando se dio la victoria en contra de la muerte, que eso pues lo alcanzó nuestro Señor Jesús. Entonces, haciendo esta expresión aleluya, obviamente, teniendo en nosotros esa salvación adquirida por el Señor Jesús en nuestras vidas, obviamente ese aleluya es a favor de la vida abundante que el Señor nos da. ¿Ok? Entonces, versículo número 2, dice: Adonai está reedificando Jerusalén, recogiendo los desterrados de Israel. Aquí hay varias cositas interesantes en este verso número 2. Y vamos con la primera expresión. La primera expresión, cuando habla aquí, qué bueno, Adonai está reedificando Jerusalén. Aquí se inicia con una palabra que en hebreo, que es la palabra boné. La palabra boné, esta palabra dice boné Jerusalén Hashem. Boné Jerusalén Hashem. Esta palabra boné tiene que ver con esta parte de, aquí colocan reedificando, pero también tiene que ver con la palabra de edificar. Y esa edificación, amados, es la que hace el Señor en nuestras vidas desde el momento en que nos llama a nosotros. El Señor nos llama, pero ese llamado no solamente queda ahí en ese llamado. Solamente el Señor se encarga de quitarnos la venda de los ojos para que nosotros veamos la luz y caminemos hacia esa luz, sino que el mismo Señor se encarga de edificarnos o de reedificarnos, edificar nuestra vida espiritual para con Él, darnos todas las herramientas necesarias para que tú y yo podamos crecer en Él y poder avanzar. Fíjense que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 10 al 11, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Mashiach, el cual es Jesucristo, dice esta versión que tengo yo acá. Entonces, vemos, amados, que el fundamento de esa edificación o esa reedificación que hace el Eterno para con su pueblo es nada más y nada menos que Yeshua. Si ese fundamento no está, amados, esa construcción en algún momento se va a caer. Recuerden que en algún momento les expresaba, les informaba, les enseñaba también
que para nosotros poder anunciar el evangelio es necesario hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Yeshua. Si no hacemos eso en medio, podemos hablar mucho de que no, que mira, que tuve una enseñanza evangelística, que mi enseñanza fue evangelística, que es que faltó evangelismo en mi enseñanza. Vean, yo pude haber hecho la enseñanza que ustedes quieran. Pude haber, mejor dicho, explicado con plastilina y haber hablado evangelio para aquí, evangelio para allá. Pero si en medio de eso yo no menciono la muerte y la resurrección de Yeshua, amados, no enseñé el evangelio. Mi enseñanza no fue evangelística. Tengo que hablar de la muerte y resurrección, porque recuerden que el mismo Pablo, Rab Shaul, en algún momento decía que si Cristo no resucitó, vana es mi predicación. Vana es mi predicación, o sea, vana es mi evangelismo, por decirlo así, si alguien lo quiere mirar de esa manera. Entonces, es necesario mencionar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Yeshua. Más adelante dice recogiendo los desterrados. Esta palabra recogiendo tiene que ver con la palabra nitje en hebreo. Digo, no les trae tanto hebreo para de pronto, porque es muy extenso el himno. Viene de la raíz primaria nadar, y esa raíz primaria nadar tiene que ver con alejar o apartar. ¿Ya? Alejar o apartar. Amados, y esta expresión tiene que ver con otra palabra muy puntual, y es que hay algunas versiones bíblicas o algunas personas que pronto se van al hebreo, pero de manera profunda, y hablan que esta palabra tiene que ver también con empujar. Tiene que ver con recoger, empujar. Tiene que ver con empujar. Y es por eso que algunos esta partecita la interpretan como que él meterá a los empujados, cuando habla de desterrados, a los empujados de Israel. Tiene que ver con eso. Entonces, y esto cuando habla de que él meterá a los empujados de Israel, en ese momento yo me acordé cuando la palabra del Señor, el mismo Señor decía que nadie los arrebatará de mi mano. Nadie los arrebatará de mi mano. Es por eso que nosotros en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, del amor de Mashiach, de Hamashiach? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como oveja para el matadero, pero en todas estas cosas somos más, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los presentes, ni lo porvenir, ni los pobres, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es en Yeshua HaMashiach. Nada, absolutamente nada. Entonces, uno de las cosas interesantes es que nosotros podemos ver muchos atributos en la palabra con respecto a lo que es nuestro Señor. Muchos atributos que lo adornan, muchos atributos maravillosos de él. Pero una de las cosas que tiene el Señor, y es que escuchaba a alguien que mencionaba una palabra muy puntual, y él decía, quizás es muy extraño decirlo en el español, pero el Señor es retenedor de su pueblo, retenedor, porque esta palabra tiene que ver tiene que ver también con empujar, ¿ya? Y él es retenedor de su pueblo amado, y eso es lo que hace el Señor. Esa retención que hace el Padre para con nosotros tiene que ver precisamente con ese cerco que el Eterno coloca, que ya sabemos que ese cerco es su palabra, que son sus mandamientos, sus instrucciones, sus mitzvot, es ese cerco, y a través de ese cerco es lo que busca, es retenernos para su gloria y para su honra, porque nadie se le escapará de su mano, nadie los arrebatará de su mano, porque porque ¿quién nos podrá separar de él? La pregunta es una pregunta de pronto que tiene una respuesta obvia, y la respuesta obvia es contundente, es nadie.
Nadie nos puede arrebatar de su mano. Es por eso que el Señor, Él nos llama y Él nos edifica. Él edifica a su pueblo, Él edifica a Jerusalén. Él viene y retiene a Israel, nos retiene. Entonces, el Señor es bueno. Mire lo que dice el verso 3. Y aquí, de cierta manera, amados, vamos a empezar a ver esos atributos del Señor manifestados a través de este himno. Vemos que en el verso 2 ya está hablando de un eterno que nos retiene. El retenedor, como escuchaba decir algún hermano, el retenedor de Israel. Vemos en este verso 3 que dice, Él sana al de corazón quebrantado y venda sus heridas. Vemos que aquí es interesante cuando habla de Él sana al corazón quebrantado. Aquí es muy interesante porque cuando habla de sana al corazón, está hablando de la frase hebrea lev lixure. Y esto tiene que ver con los quebrados, no cualquier quebrado de corazón, porque aquí es lo que el análisis es a que vamos a ir. No es puntualmente a los quebrados de corazón, porque cualquiera está quebrado de corazón, cualquier persona a nivel mundial está de pronto sufriendo alguna circunstancia, depresión, estrés y en el momento está quebrantado de corazón de manera literal. Pero aquí en el hebreo nos está dando a entender es que los quebrados de corazón aquí son los que están quebrados por la voluntad de él, por la voluntad de él. Y es precisamente esto nos lleva a la primera carta de Pedro, la primera carta de Pedro, si no estoy mal. Vamos a mirarlo, mira como dice en la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Dice, está sanando a los quebrantados de corazón y está vendando sus partes doloridas. Aquí también lo vamos a ver. Pero quiero hacer énfasis en la parte que dice quebrantados de corazón primeramente. La primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 17, dice, pues es mejor padecer por hacer el bien y así, si así la voluntad de Dios lo permite, que haciendo el mal, Entonces, estos quebrantados de corazón son nada más y nada menos que aquellos que han sido quebrados por su voluntad, quebrados haciendo su voluntad. Y en la Biblia, tenemos muchos ejemplos de eso, de los diferentes profetas, apóstoles, la gente que el Señor llamó en muchas circunstancias, que fueron quebrados por hacer su voluntad. Y ahí está el ejemplo de Daniel, que fue encerrado en el foso de los leones, pero el Señor al final se glorificó. Los amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego, el mismo Jeremías, el mismo Isaías, los apóstoles. Vemos que la mayoría de ellos en su momento fueron quebrados haciendo la voluntad del Eterno. Y aquí él dice que él lo sana, Entonces, además de nosotros tener, de su pueblo tener a un Eterno que no solamente lo reedifica o los edifica, sino que además también lo retiene. Además de retenerlo, el Señor lo sana. El Señor siempre va a estar dispuesto a sanarlo cuando ellos estén haciendo su voluntad. En Isaías capítulo 61, verso 1, que también me hizo recordar este verso, dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Pues ya hemos hablado de qué se trata este corazones quebrados, que son aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando dice acá que está vendando sus partes doloridas, acá dice que venda sus heridas. Resulta y pasa que ahí en hebreo nos vamos a encontrar con una palabra que tiene que ver es la palabra, vamos a ver cómo se las leo, Yaksebet, que esta palabra fue la que se tradujo como heridas, como herida.
De manera literal, uno dice, bueno, sí, el Señor es quien sana mis heridas. Pero eso te pasa que más allá de una herida física, vemos que la palabra tiene que ver con dolor, herida, sí, ciertamente, pero también tiene que ver con tristeza. Entonces, amados, este tema de heridas no solamente se enfoca al tema de las heridas físicas, que posiblemente sí, sí puede ser, el Señor sana nuestras heridas físicas, obviamente, pero que también esas heridas del alma, esas heridas de la parte de nuestro, de pronto algún estrés que estemos viviendo, alguna situación difícil que genere estrés. Aquellos que de pronto conocen del tema saben que el estrés puede ser tan dañino que te puede atrofiar los músculos. Hay gente que de pronto puede sentir dolor en el cuello y sentir que de pronto tiene los músculos de esta parte del cuello les puede generar mucho dolor a causa de esa tensión que se genera por el estrés. Entonces, amado, esta parte de heridas no solamente posiblemente son las heridas físicas, sino las heridas del alma. Entonces, fíjense que aquí el Señor no solamente es quien me edifica, sino también es quien me retiene. Él también es mi sanador, pero también Él es aquí podríamos decir, mi vendador. Que se escucha en el español un poco raro, pero sí, pero digámoslo así, el Señor es mi sanador y mi vendador, o quien me venda, o quien venda mis heridas. Entonces, es precisamente en esos momentos, eh, eh, posiblemente cuando quizás el Señor interviene cuando existe alguna situación donde vemos que no hay una solución humana, donde muchas veces dicen, no, ya estamos en las manos del Señor, ya estamos en las manos del Señor. Aún allí el Señor interviene, aún allí el Señor interviene. Eso me hizo recordar la historia de Lázaro. Vemos lo que sucedió con Lázaro. Las hermanas pues estaban preocupadas, lo fueron a buscar. Ya Lázaro pues tenía pues 4 días de estar muerto. Cuando ya Yeshua llegó, pues ya tenía 4 días de estar muerto, ya el olor pegaba. Pero el único que puede intervenir, amados, en esa circunstancia es el Señor. Es el único que tiene una solución a este tema cuando ya no hay solución humana. Es el Señor. Por eso es que Él es nuestro edificador, Él es nuestro retenedor, Él quien nos sana y Él es quien venda nuestras heridas. Él es nuestro vendador, si se puede decir así. ¿Ok? Seguimos. Verso número 4. Él determina la multitud de las estrellas y las llama por su nombre. Aquí tenemos algo muy interesante. Las estrellas. Esto me hizo recordar un momento a unos dibujos animados que se ve mi niño. Mi niño, él se ve unos dibujos animados que primeramente nos vimos nosotros y analizamos todo. Y bueno, no le vemos nada extraño, nada de malo, se los puede ver. A él le han fascinado esos dibujos animados. Pero hay una escena, hay una escena donde a los niños les están enseñando las matemáticas, les están enseñando los números. Y una de los dibujitos animados le dice a otro, no, ¿cuánto es que tú me quieres? Y ella le dice, yo te quiero hasta el número 10. Y el otro le dice, bueno, yo te quiero y te quiero como las estrellas del cielo. Pero ella se queda así como que pensando, bueno, yo te dije que yo te quiero hasta 10, pero tú me dices que me quieres hasta las estrellas de los cielos, pero ¿cuántas son las estrellas de los cielos? Ya buscando como que bueno, yo quiero saber si tú también me quieres hasta el 10, o es que eso es menos o es más. Entonces ahí hubo un debate entre ellos y ellos tienen unos niños grandes que les explican a qué se refiere todo, y ellos imaginariamente, en su imaginación, se fueron hasta el cielo porque querían contar las estrellas y se fueron al cielo en un cohete que ellos tienen imaginario, obviamente, y comenzaron a contar las estrellas y alguno de ellos sacaba pecho, no, yo sé contar más que todo, que no sé, y comenzaron a contar. Y cuando comenzaron a contar, se dieron cuenta que por más que pudieran contar, no podían contar porque había muchísimas y muchísimas y muchísimas estrellas. Entonces, los niños grandes les enseñaron que cuando existía algo que por mucho más que contaran y por mucho más que contaran no se podían terminar de contar,
ellos les explicaban que eso se trataba de el infinito o de un infinito, cuando no se podía contar. Entonces, amados, cuando aquí dice el texto, él determina la multitud, la multitud. Esa multitud es una multitud innumerable. Esa multitud es una multitud que se relaciona con ese infinito, multitud de las estrellas y las llama por su nombre. Cuando vi esta última frase, dice, y las llama por su nombre, no sé por qué a mi cabeza inmediatamente hizo la conexión de Génesis capítulo 15, o también más adelante dice algunas frases, pero me fui allá, me fui a este texto que les muestro ahora, dice, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces ¿a quién le dijo el Señor esto? Pues obviamente a Abraham. Ahora, entonces, yo relacionando este verso bíblico, él determina la multitud de las estrellas y las llama por su nombre. Amados, ¿a quién llamó el Señor por su nombre? ¿A quién llamó el Señor por su nombre? A su pueblo. Y aquí él lo dice, así será tu descendencia. Miren que hay un texto bíblico, estuve escuchando a algunos hermanos, hay un texto bíblico que dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay algunos intérpretes, y lo hago a modo de comentario. Habría que profundizar un poco más. Pero ellos dicen que este texto se debería leer. Normalmente dice, y el que al final invoque su nombre será salvo. Debería decir, y al que al final, el que el Señor invoque su nombre será salvo. El que al final el Señor invoque su nombre será salvo. Y miren que aquí dice, y llama, él determina la multitud de las estrellas y las llama por su nombre. Y las llama por su nombre. Yo digo, bueno, suena muy bonito. Habría que profundizar más el texto a ver si en realidad se puede interpretar de esa manera, ¿ya? Pero tiene un comentario que quise traerles. Ya, eso está en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ellos dicen, porque todo aquel que el Señor invoque su nombre será salvo. Dicen que se debería leer de esa manera. ¿Ok? Listo, verso 5. Nuestro Adonai es grande, vasto es su poder, su sabiduría infinita. Voy a regresar un instante. Ya vimos que Él es quien nos edifica, quien nos retiene, nuestro sanador, nuestro vendador. Vimos aquí que Él es quien determina, o sea, como que algunos podrían llamar esto como que Él el que administra, él es el quien administra cuántas estrellas tienen que ver. Bueno, el único que puede saber cuántas estrellas hay es el Señor. Para nosotros son infinitas, para nosotros. Pero Él es quien administra esta parte. Ahora, nuestro Adonai es grande. Es grande. Recuerden que la palabra grande, cuando leemos la palabra grande, tiene que ver con la palabra Gadol. Y esa palabra Gadol implica que se ha engrandecido. ¿Por qué se habla que se ha engrandecido? Y lo he explicado muchísimas veces. Porque dice la palabra que Él se humilló hasta lo sumo, ¿cierto? Y después tomó nombre que es sobre todo nombre. O sea, Él se humilló y después así mismo se engrandeció. Por eso cuando se habla la palabra Gadol se refiere al Señor, ya, porque Él es el que se ha engrandecido. Es vasto es su poder, su sabiduría infinita. Veamos este verso en otra versión. Dice la versión Reina Valera de 1865. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y de su entendimiento. Mira que habla la sabiduría, que habla de entendimiento. Dice, no hay número. No hay número. Hay algunos que interpretan estas palabras aquí como que y en su lógica no hay número. O sea, aquí podríamos decirlo como que, bueno, esta parte en él es infinita. Esta parte de sabiduría, de entendimiento, de su lógica es infinita. Veamos lo que dice el Salmo 139, verso del 17 al 18. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, sería más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo.
Vemos que aquí el Señor, el salmista, en esta oportunidad, en el capítulo 139, vemos que una vez más habla de esa inmensidad, la inmensidad de los pensamientos del Eterno, y que por lo tanto él también ya había dicho que no hay número para eso, no hay número para eso, no hay cómo enumerar esta cualidad del Eterno. Verso 6 dice, Adonai levanta al manso, pero lleva al pecador a la tierra. Recuerden que este verso 6, cuando habla de manso, en algún momento lo expliqué con respecto a Moisés. Esta palabra manso en hebreo tiene que ver no es el manso que es para nosotros, como esa persona ahí, como que quieta, que le dicen todo lo que le quieren decir, no dice nada, que de pronto es un poco flemática en su temperamento. Ahí como que, ay, mire, él es manso. O sea, y a veces relaciona el manso perdón, una expresión con el menso. Pero no es así. Aquí lo traducen como manso, pero en realidad la palabra no se debe traducir como manso, sino que es sometido a la voluntad del Eterno. Y eso lo explicaba en algún momento con relación a Moisés, porque decía que no había ser más manso que Moisés. En otras palabras, y teniendo en cuenta las terminologías hebreas, no había otro ser tan sometido al Eterno como Moisés. Esa es la verdadera traducción que se debe tomar, ¿ya? Entonces, en la versión libro palabra de Dios, dice, el Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo, hasta el polvo. Mire que cuando habla de que él eleva, perdón, dice, el Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados. Aquí, cuando habla de humilla, perdón, la palabra humillar a los malvados, está hablando de la palabra mashpil en hebreo, y esta palabra tiene que ver cuando una persona está muy arriba y vienen y por X ya motivo la bajan. O sea, la persona está arriba y la bajan. En otras palabras, una persona así altiva, prepotente, y sucede alguna circunstancia en su vida que lo hace humillar, lo humilla, ¿ya? Y esto pues a veces a muchas personas les ha pasado, ya sobre todo cuando se enaltecen en su corazón, ¿ya? Cuando inicia diciendo Adonai levanta al manso, voy a explicar algunas otras partes. Cuando él dice que levanta al manso, aquí me faltó algo decir, y es que aquí la palabra levantar tiene que ver también con dar continuidad, dar continuidad. O sea, él da continuidad a aquel que se somete a tu voluntad. Mientras que al pecador lo que hace, que cuando está arriba, porque a veces el pecador cuando no tiene conciencia de Dios, saca pecho, se cree en este mundo que lo tiene todo, muy posiblemente tenga provisión, tenga muchas cosas, el mismo Señor se encarga de bajarlos. Están arriba, pero se encarga de bajarlos. Y eso es lo que da a entender el salmista allí, ¿ya? Ok, entonces seguimos. Verso número 7. Canten a Adonai con acción de gratitud, canten alabanzas en la lira a nuestro Adonai, a nuestro Adonai. Aquí toda las expresiones que viene entonando el salmista con respecto a Adonai, todas estas cualidades que él manifiesta en los versos anteriores, lo llevan a promulgar esta expresión en el verso 7. Canten a Adonai con acción de gratitud. Aquí la palabra gratitud, recuerden que también le he explicado, tiene que ver con confesar. Tenemos que confesarla. Cantemos, confesemos alabanzas, confesemos las maravillas del Eterno. Dice aquí en la lira a nuestro Adonai, con instrumento musical a nuestro Adonai. Verso 8 dice, él cubre de nubes, y va a seguir el salmista a partir de aquí. A partir de aquí va a seguir el salmista ahora a manifestar
ese gobierno absoluto o ese gobierno total que el Eterno tiene sobre su creación, sobre su creación. Y que Él es el único que tiene el control absoluto de todo, de todo lo que se pueda dar en temas biológicos, en temas porque a veces hay gente que lamentablemente ignorando al Eterno habla, no, es que la madre naturaleza, es que la madre, no, aún de la naturaleza el Señor tiene control. O sea, un árbol no se mantiene firme hasta que el Señor así lo determine, ¿ya? Una hoja, muchas veces dicen esa expresión, pero esa expresión no es Biblia, no es bíblica, perdón, que una hoja del árbol no cae si el Señor no lo permite. O sea, podemos decir que esto es cierto. No es bíblico, pero podemos decir que es cierto, porque es así, la naturaleza está bajo el control de Adonai. Y él aquí, el salmista dice, él cubre de nubes los cielos, provee lluvia para la tierra, hace que la hierba crezca en las colinas. En algún momento les explicaba que todo ese proceso que a veces se da con las lluvias, el Señor manda la lluvia temprana y la tardía, y sabemos los beneficios que tienen las lluvias para la tierra, para el mismo ser humano, para la misma naturaleza. A veces vemos como algo temible el tema de los huracanes. Por ahí pasó no hace mucho uno por la Florida que hizo bastante desastre. Sin embargo, todo eso se da aún por la misericordia divina, porque hay zonas de la tierra que se calientan tanto a nivel por el tema del sol, por el tema que están en la zona del Ecuador, que se calientan tanto que necesitan ser enfriadas. Y es por eso que se generan estos huracanes. Se encuentran ese calor frío con los aires fríos con los aires calientes se encuentran, y esta colisión de aires generan estos ciclones, estos huracanes. Pero el objetivo de eso es precisamente eso, refrescar la tierra, que hace destrucción, y la destrucción se da precisamente por la intervención que el hombre ha hecho en la naturaleza. ¿Ok? Pero el Señor aún tiene control de todo esto, de todo esto. Él es el que permite que el cielo se llene de nubes, y Él es el que permite que llueva. Así como también, si es que no llueva, pues Él también es el que retiene el agua para que no llueva. Y ahí vemos el ejemplo en los tiempos de Elías. ¿Ok? Seguimos. Verso 9. Él da comida a las reses, hasta los polluelos de los cuerpos cuando lloran. Miren lo que también, esto luego se confirma en el Evangelio. Se confirma en uno de los evangelios también. El Señor lo dice. O sea, ¿de qué te afanas? ¿Por qué te afanas? Mira las aves de los cielos, mira los lirios del campo. El Señor hace eso, el Señor está pendiente, Él da comida a las reses. Porque, mira, nosotros en la parte de atrás de la casa tenemos un espacio que no está edificado, y ahí normalmente está creciendo hierba, están creciendo planticas de manera natural. Por más que allá se mande a cortar eso, se mande a limpiar, cuando llueve vuelve y nace. De pronto se merma un poco en los tiempos de sequía, en los tiempos de verano, pero cuando son tiempos de lluvia, eso vuelve y crece, y vuelve y crece, y vuelve y crece. Y ahí nace. Y en el campo, cuando la hierba la pueden cortar toda la que pero ya nace. Y ahí esa hierba pues sirve para alimentar a muchos animales, a muchas reses. En los árboles nacen frutas de las cuales se alimentan muchos polluelos. Aquí mencionan a los cuervos. El Señor amado se encarga de todo eso. Él no se deleita en la fuerza del caballo, ningún placer en la agilidad del hombre. ¿Por qué? Porque el Padre no necesita de eso. Ya, precisamente el Señor creó al caballo con esa fuerza, precisamente para que el hombre utilizara esa fuerza para su bienestar. Ya, pero él, pues, para él eso no es nada. Ya, para eso no es nada, simplemente una obra que él hizo que es de ayuda para nosotros. ¿Ya? Verso 11, Adonai se complace en aquellos que le temen, en aquellos que esperan por su misericordia. Aquí esta frase, el Adonai se complace con aquellos que le temen, aquellos que
que el Adonai lo que hace es tener, manifestar esa gracia para con nosotros. Esa gracia para con nosotros. Es el resultado de la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Y llega ese temor que el Señor nos permite tener. Y Él a través de todo ese proceso manifiesta su misericordia para aquellos que esperan. Aquellos que esperan, ¿quiénes son aquellos que esperan? Aquellos que están sometidos a su voluntad, aquellos que procuran agradarle, aquellos que de corazón le buscan, aquellos que de corazón están buscando su palabra, que están meditando en ella. El Señor se complace en ellos, el Señor derrama de su gracia, el Señor derrama de su gracia, lo que les decía. Mire, a veces hablamos de gracia, pero las dimensiones de la gracia nosotros las vemos diariamente, pero no nos damos cuenta. Porque cuando nosotros decimos que la palabra del Señor dice que Él coloca el querer como el hacer de tu buena voluntad. Y ha sucedido, amados, muchas veces, que el Señor ha colocado gracia en tu vida para con otras personas. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Muchas veces no somos agradecidos con el Señor por haber colocado esa gracia en nuestras vidas para que otras personas vean de pronto nuestro potencial y eso nos dé la oportunidad de tener un buen empleo, de tener buenos recursos, de que se nos abran puertas de bendición. ¿Quién se encarga de colocar gracia en nuestras vidas? Es el Señor, amados. Y muchas veces suceden cosas diariamente en nuestras vidas que no nos damos cuenta que es el Señor quien está colocando gracia en nuestras vidas y infortunadamente a veces no agradecemos como deberíamos agradecer. No le damos la gloria al Eterno por las cosas que nos pasan y se nos olvida exaltarlo a Él por eso. Por eso, amados, que tenemos que estar conectados con su palabra. Okay, verso 12. Glorifica. Mira que va conectado. Glorifica a Adonai, oh Jerusalén. Alaba a tu Adonai, oh Sión. Amados, alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor, exaltemos al Señor, porque Él es que diariamente manifiesta su gracia en nuestra vida, llena de nuestra vida de gracia para que su bendición, para que su provisión se mantenga en nuestras vidas. Y cuando estoy hablando de provisión, no solamente estoy hablando de provisión material, a una provisión espiritual. Y todo eso, me voy al principio y hago la conexión inmediatamente. Todo eso, amados, genera armonía en nuestras vidas, amados. Todo esto genera armonía. Cuando yo veo que el Señor obra en mi vida, cuando el Señor me retiene, cuando el Señor me edifica, cuando el Señor me sana, cuando el Señor me venda, vengo yo, le exalto, vengo yo y agradezco por su misericordia, por su gracia en mi vida, lo exalto, le bendigo, le agradezco por todo. Ahí hay armonía, hermanos. Ahí hay armonía. Pero qué feo es que vemos el Señor interviene en nuestras vidas de manera maravillosa y nosotros como si nada, como si nosotros nos mereciéramos esa gracia sobre nuestras vidas, como si yo me mereciera que el Señor interviniera, como si yo me mereciera que el Señor mandara su provisión sobre mí. Yo no me merezco eso, amado. No me lo merezco y ninguno de nosotros se lo merece. Él lo hace solo por su gracia y solo por eso, amados, debemos glorificarle, debemos exaltarle a Él. Amén. Verso 13, porque Él refuerza los barrotes de tus puertas, Él bendice a tus hijos dentro de ti. Amado, yo la otra vez decía, Padre eterno, o sea, que alguien por amor al Señor me diga, ¿qué malo tiene Dios que la gente le huye tanto? ¿Qué malo tiene el Eterno que la gente no puede mencionarle porque le huyen? Y aquí su palabra te dice, además de todo lo que hemos leído, dice, porque Él refuerza los barrotes de tu puerta. Amados, el Señor tiene cuidado de ti. El Señor tiene cuidado de ti. Y aquí cuando dice la palabra, Él bendice, Él injerta a tus hijos dentro de ti. Es Él. Es Él. Es Él. Yo les comentaba hace ya algunos años, cuando nos enteramos que Joel venía, nosotros duramos 6 años. 6 años como que, bueno, listo, ya pensamos que en nuestra humanidad haciendo todo lo que está en nuestras manos para que eso se diera.
pero las cosas no se daban, no se daban. Y el Señor una vez más nos confirmaba que pues las cosas pues no se daban cuando nosotros queríamos, sino cuando Él quería, en su tiempo y conforme a su voluntad. Y Él es quien lo hace, es Él quien lo hace. Y como es Él quien lo hace, amado hermano, al final quien tiene que ser exaltado y glorificado es Él. ¿Quién protege mi casa? ¿Quién guarda mi casa? ¿Quién bendice a mis hijos? ¿Quién fue el que injertó a Joel en el vientre de su madre? Fue Él, fue Él. ¿Quién cuida a mi familia mientras que yo me voy a trabajar y regreso? Es Él, amado. Ahí está su gracia. Ahí está su gracia. ¿Por qué no glorificarle cada día? ¿Por qué no exaltarle? ¿Por qué no bendecirle? ¿Por qué no buscarle? ¿Por qué oír de Él? ¿Por qué ignorar mi oración en la mañana? ¿Por qué ignorar mi oración en la noche? ¿Por qué no ignorar su palabra si lo que Él está dispuesto a hacer es a bendecirme, a cuidarme, a protegerme, a darme vida en abundancia? En esto debemos pensar. Verso 14. Él trae shalom dentro de tus fronteras. Él te sacia con lo mejor del trigo. Amados, yo no doy la shalom como el mundo la da. La shalom que el Señor da es la shalom del Señor, no es cualquier shalom. Y aquí dice que Él coloca shalom dentro de tu, no solamente en tu casa, sino a tu alrededor. A tu alrededor, ¿para qué? Precisamente para que tu casa se sienta más segura. Para que a donde tú quiera que vayas te sientas más seguro. ¿Pero por qué? Porque sabes que Él te está cuidando. Cuidando en términos de seguridad y cuidando en términos de provisión, porque dice que Él te sacia con lo mejor del trigo. Si hablamos de trigo, podemos estar hablando del alimento, y al hablar del alimento estamos hablando de pan, y hablando de pan estamos hablando de los dos alimentos espirituales, tanto el físico como el espiritual. Verso 15. Él envía su palabra por toda la tierra. Su mandamiento corre ligeramente. ¿Ya? Y las herramientas utilizadas para que esas palabras vayan por toda la tierra somos nosotros, amados. Somos nosotros. Él envía su palabra por toda la tierra y corre ligeramente. Verso 16. Así Él da nieve como lana, esparce el rocío como ceniza. Todo esto lo hace Él. Envía cristales de hielo como migas de pan. ¿Quién puede soportar tal frío? ¿Quién puede soportar tal frío? Vean, el ser humano científicamente ha creado muchísimas cosas. Existe algo como, por ejemplo, el nitrógeno. Puede llegar a tener temperaturas súper bajas. Pero no hay ningún ser humano que pueda crear una temperatura más baja que la que pueda crear el Señor. Y el ejemplo está en el espacio exterior. Ningún ser humano puede vivir en el espacio exterior sin protección alguna, porque se congela y se muere. Es por eso que las personas que han salido, han tenido la oportunidad de salir al espacio exterior o fuera de la atmósfera, tienen que usar trajes especiales y naves especiales para eso. ¿Ya? Porque es el Señor quien puede hacer esto. Por eso dice, ¿quién puede soportar tal frío? Así como ¿quién podrá soportar tal calor? Tiene que aquí en la ciudad de Cartagena a veces sentimos que nos estamos, pero no es nada. Miren que el sol, el Eterno es tan maravilloso que el sol está ubicado en un lugar tan específico y ahí vemos el poder y la misericordia del Eterno. Si el planeta Tierra estuviera corrido al menos 1 kilómetro más adelante del sol, nos quemaríamos. Si la Tierra estuviera corrida 1 kilómetro más lejos del sol, nos congelaríamos. Y la Tierra, el planeta Tierra está ubicado en el lugar exacto para que tú y yo podamos vivir tranquilamente. Y eso solo lo hace el Señor, el Eterno. Verso 18. Entonces envía su palabra y los derrite. Él hace que el viento sople y que el agua fluya. Él así como tiene ese poder para hacer
que el agua se congele de tal manera, a tal medida, de tal frío, así mismo puede hacer que eso se descongele. Mire el Polo Norte, mire los icebergs, que son grandes masas de hielo que se han desprendido y que andan por ahí en el mar a la deriva. Todo eso lo hace el Señor. Él hace que el viento sople y que el agua fluya. Eso lo hace el Señor. A veces en esta ciudad vemos que hay días en donde no se mueve ni una hoja. No hay viento. Pero hay días donde sopla un viento muy refrescante y muy delicioso. Y eso, amados, lo hace el Señor. Verso 19. Él revela su palabra a Jacob y sus ordenanzas y juicios a Israel. Amados, no fue un estilo de aprendizaje. No fue una capacidad humana. No fue un pensamiento que algún día tuviste y a partir de hoy voy a buscar de Dios y voy a guardar sus mandamientos. No fue nada humano. No fue ninguna herramienta humana que te llevó a que la palabra del Señor fue revelada a tu vida. Fue el Señor, fue el Eterno quien se reveló a tu vida. Hoy conoces Torá igual que yo, es gracias al Señor, gracias al Eterno. El Eterno utiliza a algunas personas, sí, bien, pero en fin de cuentas ha sido el Eterno quien ha permitido todo esto. Es Él. Guarda Shabbat, es por el Señor. Guarda sus ordenanzas, es por el Señor. Te mantiene firme, te congrega, es por el Señor. Entonces no podemos sacar pecho de ninguna de estas cosas. Verso 20, ya para terminar. Él no ha hecho esto por otras naciones. Ellos no conocen sus juicios. Amados, ¿qué privilegio tiene Israel? ¿Qué privilegio tenemos como pueblo de Israel? El Señor, el Todopoderoso, creador del universo, creador de todo lo que existe, nos haya escogido, nos haya elegido para que hoy podamos conocer sus instrucciones, para que hoy podamos conocer sus juicios. Mientras que muchos están allá afuera ignorantes de esto, haciendo y deshaciendo, andando en este mundo sin Dios, sin esperanza, el Señor llegó a tu vida algún día. Llegó a tu vida algún día, iluminó tu entendimiento y te dio a conocer su palabra. Te dio a conocer sus juicios, te dio a conocer sus mandamientos. Amados, no es para sacar pecho, no es para vanagloriarnos, pero hemos sido privilegiados. Hemos sido privilegiados de que el Señor nos haya permitido conocer su Torá. Y en eso debemos estar agradecidos. Vuelvo y repito, no es para sacar pecho, no es para vanagloriarnos, es para mantenernos en humildad, porque el Señor ha derramado de su gracia sobre nuestras vidas. Y por eso Él termina diciendo, aleluya, aleluya, alabanzas sean allá. Amados, en esta mañana quiero terminar, bueno, ya mediodía, reflexionando en un verso bíblico con respecto a todo lo que vimos. Y es el siguiente. Salmos 89, versos del 5 al 8 dice, los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién es el firmamento? ¿Quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Amén. Amados, gloria al Eterno, oremos al Señor. Amado Rey, Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Rey amado, por este tiempo. Gracias por todo lo que has hecho, Rey amado, en nuestras vidas, por todo lo que nos has permitido conocer de tu voluntad, Señor, de tus instrucciones. Exaltado sea, Señor, por siempre y para siempre. Porque ese Dios tan maravilloso, ese Dios exaltado, dueño, amo, soberano de todo lo que existe, decidió amarnos, decidió dirigirse a nosotros, decidió apartarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Ese
dueño, amo de todo lo que existe, puso sus ojos en nosotros. Tú, Rey amado, Adonai, estás allí, Padre Celestial. Hoy invocamos tu santo nombre y te exaltamos. Expresamos nuestra gratitud, Padre eterno, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que sigues haciendo y por todo lo que sé, Padre eterno, que seguirás haciendo. Aún por las disciplinas que a veces nos has permitido vivir, aún por los momentos difíciles, Padre, que nos has permitido llevar. Gracias te damos, Padre, porque aún en medio de todo eso vemos tu fortaleza. Ahí está tu fidelidad, Señor, porque tú tienes poder absoluto, Señor, porque tú dominas sobre todo lo que existe, Rey amado. Gracias, mi Rey. Exaltamos, Señor, en este día. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén.